Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cava, aquí como cada semana los invitamos a participar de esta charla que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki, ¿cómo estás? Bienvenido, buen año, ¿cómo estás vos? Buen año. ¿Cómo estás y dónde estás? Estoy en Punta del Este, en el Mira Uruguay. qué bien, muy bien. Sí, sí, con un clima bastante traicionero, haciendo frío, mucho viento, días de lluvia. No muy enero, pero bueno, es lo que hay. Cosas que pasan, cosas que pasan. Bueno, para los que están escuchando esta conversación y para tener en cuenta el contexto en el que estamos llevando adelante esta conversación, estamos conversando el 9 de enero. Ha pasado una semana ya de la extracción de Maduro por parte de Trump. 6 días. Todavía no han pasado 6 días y han pasado un montón de cosas. Para la gente que lo está escuchando, con Muki veníamos conversando cuándo vamos a hablar de Venezuela, cuándo vamos a hablar de Trump, y bueno, ha llegado el momento. ¿Cómo titularlo? ¿Venezuela 2026? ¿Trump 2026? ¿El antes y el después? Yo lo titularía Un año más de Trump. Un año más de Trump. Sí, sí. No sé si te diste cuenta, pero está haciendo las cosas los sábados. El, Eso el, no me he dado cuenta. el secuestro fue el sábado, el ataque contra Irán fue el sábado. Sí. Me parece que, conociéndolo a él, que maneja los medios también, hay algo con esa historia, ¿no? Que los agarra a pie cambiado, especialmente a Ujú. principio de año, y los medios tienen que salir corriendo a cubrir, a cancelar vacaciones de gente. Sí. En Estados Unidos lo vi muchísimo, y yo no sé si no se los a propósito en algún lugar para vengarse de los medios, ¿no? De los Claro. periodistas. Trump trabaja a golpe de sorpresa. Ujú. Ese es el estilo de Trump, ¿sí? Ya sabemos, ¿sí? Cada tanto hay una nueva sorpresa Trump, que puede ser en general una declaración o un acto que nadie se esperaba. Cuando hablamos nosotros de la última vez del tema, y lo Sí. dije también en otros medios, yo dije, no, Estados Unidos no va a invadir Venezuela, el régimen se va a quedar en su lugar. Y pasaron las dos cosas, yo quiero aclarar, porque mucha gente viene, pero viste que invadió Venezuela, no invadió ningún Venezuela. Ujú. Esto no es una invasión, ¿sí? No. Preguntar a los Claro, ucranianos qué es una invasión. claro, Esto es claro. simplemente una operación dentro del país de ellos, que se lo llevaron a Maduro y de hecho dejaron el régimen en pie. Sí. Para lo cual ayer Trump dijo, esto puede ser que lleve muchos años hasta que lleguen a una transición democrática. Y por otro lado, hoy dijo, menos mal que largaron a algunos de los prisioneros políticos, porque si no yo estaba por hacer un segundo ataque. Lo que vemos es a Trump repartiendo zanahorias y palos casi al mismo tiempo, ¿sí? Claro, claro. A ver, hasta el momento, mientras conversamos con Muki, lo que se sabe es que Delcy Rodríguez está al mando del poder junto a su hermano, que empezaron a liberar algunos presos políticos, que hay un acuerdo comercial con Venezuela, por lo menos en lo que tiene que ver con petróleo, que algunos dicen hay cierta debilidad o por lo menos no forma parte del poder de decisión toda la parte de la cúpula militar, encabezada, podríamos llegar a decir, por Diosdado Cabello, eh, y que obviamente todo esto empieza cuando Trump indica este operativo comando que en pocos minutos logra sacar a Nicolás Maduro de Venezuela. Te propongo empezar por el principio. ¿Por qué ahora y por qué de esta manera y por qué solo Maduro y su mujer? Bueno, yo creo que primero que si la meta era demostrar poderío con el mínimo de esfuerzo posible, es exactamente lo que tenía que hacer. Es decir, hacer una acción tipo, Israel lo hizo muchas veces en Irán durante esos años, ¿sí? ¿Te acuerdas? Se llevó el archivo entero de los iraníes, Sí. esta cosa espectacular que es la marca esa de dejar atónito al enemigo, ¿sí? Ujú. Para mí es eso, llevarse a Maduro en el caso de su esposa, una buena pregunta por qué se fue la esposa con él, pero en el caso de Maduro la idea era hacer un despliegue de poderío y de paso liquidar a los 32 guardaespaldas que tenía Maduro, que eran cubanos. Sí. Yo me sigo preguntando si los guardaespaldas estaban para cuidar lo que no le pase a él nada o que él no pase nada, que él no cuente nada, que no Ujú. llegue un arreglo, por ejemplo, ¿sí? Y estaban ahí para, no sé, no tanto para cuidarlo a él, sino para cuidar de que él, con todo lo que sabe, no termine en manos de los americanos, cosa que ocurrió. Sí. También, con esto también Estados Unidos
deja volar la imaginación de todos los amigos de Venezuela, la paranoia de todos los amigos de Venezuela, pensando qué va a hablar Maduro, Ujú, a claro. quién va a quemar. Claro. Eso había alguna gente que lo decía. ¿Qué tanto? A ver, a qué se expone Maduro? Maduro ha sido llevado a los Estados Unidos. Algunos dicen nunca más, no es que nunca más vuelve a Venezuela, nunca más sale de los Estados Unidos, nunca más sale de una cárcel federal. Vos como abogado, ¿qué destino imaginás? ¿Y hasta dónde puede conversar Maduro con las fuerzas de seguridad o con la justicia estadounidense? Mira, Maduro tiene dos cartas grandes, una carta más cara y una más barata. La carta que tiene es: yo sé mucho sobre muchos y puedo hacer mucho daño. La segunda carta que tiene, que es la que menos va a querer jugar, es la plata que tiene escondida. Yo supongo que como él tomó este abogado, el abogado que él tomó no es un abogado común. Barry Pollack Ujú, es un abogado muy poco común en Estados Unidos. Es un abogado de hacer arreglos. De hecho, ujú. él logró que Estados Unidos deje de perseguir a Assange, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Es un tipo que está acostumbrado a negociar. Él vive negociando. Así que me imagino que la elección de esta es un mensaje de Maduro o al gobierno americano y o a sus enemigos, ¿sí? Acordémonos que él tiene un hijo en Venezuela, que era Ujú, claro. un payaso, no sé, que era Sí. un cantante, una cosa así, media esotérica, que ahora se convirtió en un político que habla en el Parlamento. Y quizás él está preocupado por ellos, no sé, pero claramente el haber nombrado a este es el comienzo de un lenguaje de negociación entre él y Estados Unidos. Lo que puede llegar a contar Maduro puede ser desastroso para muchísima gente. Yo me imagino que Lula tendría que dimitir si él habla. Me imagino que todo el grupo kirchnerista en la Argentina debe andar temblando, todos los que hicieron negocios con él. Y Petro en Colombia, y la lista es larga, ¿sí? Hay que ver que también qué quedó con los chinos, qué quedó con los rusos, qué quedó con España. Ahora Venezuela dijo que Zapatero es un muy importante en el eje de las relaciones con Europa, etcétera. Así que es un peligro lo que él haga en este momento, si él habla o no habla. Pero él, si no habla, se queda 50 años en la cárcel. Sí, Y claro. yo no, la verdad que no le veo pasta de mártir al colectivero ese, ¿eh? Claro, 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 sí. A ver, empecemos por Venezuela. ¿Y por qué esta decisión de que la transición sea eh, con alguien muy vinculado al chavismo a la cabeza, que es Delcy Rodríguez? No, era muy importante. Delcy Rodríguez es la persona indicada. Estuvieron negociando con él tres grupos distintos con Trump. ¿Cuál de ellos entregaba a Maduro? Ah, Y, y al final decidieron Delcy. Delcy tiene varias ventajas. Primero, está vista como la pragmática, cosa que por supuesto no es verdad. Me hace acordar a la dictadura argentina cuando decían que Macera era el liberal y Videla era el duro. ujú, Por supuesto, hoy sabemos que era todo mentira. Es ese juego del policía bueno, policía malo, ¿no? sí, Eh, y Delcy Rodríguez tiene varias ventajas más. Primero, que es una mujer que parece menos eh, amenazante, ¿no? En la psique de la gente. Y por encima de todo, ella manejaba el SEBIN, que es el servicio secreto del gobierno venezolano, el servicio secreto interno, ¿sí? La KGB venezolana la manejaba ella. Y con eso estaba manejando el país, el SEBIN maneja el país, en un país que está, y esto no hay que olvidarse, atomizadísimo, con montones de bandas que andan dando vuelta por ahí, muchas bandas, decenas y centenas de bandas que no hay control sobre ellos. Y necesitan que alguien controle, si no, esto tienen miedo de que pase lo que pasó en Irak, lo que pasó en Afganistán, lo que pasó en Libia. Cada vez que se descabezó un régimen, lo que vino sí, después fue caos. claro. Y caos no es bueno para petróleo, por ejemplo, ¿sí? No es una buena idea tener caos con el petróleo. Así que él necesitaba que haya orden y alguien que se haga responsable de dejar de mandar las drogas. Era- Ese es otro tema. Ujú, bien. Em, ¿Existe la posibilidad de que haya un autogolpe en Venezuela? Se habló mucho en los primeros días, sobre todo cuando fue esa situación donde una serie de drones que empezaron a sobrevolar el Palacio Miraflores no habían sido anunciados y hubo una especie de tiroteo autoinfligido. Ahí ya se empezó a hablar de que Diosdado Cabello podría llevar adelante un autogolpe
para derrocar a Delcy y quedarse él con el poder. ¿Cómo puede llegar a funcionar este poder ahora adentro de Venezuela? Mira, Diosdado Cabello quedó muy mal. Vino a Estados Unidos, se llevó al presidente de ellos delante de todos y el ejército hizo absolutamente nada. Yo no veo a Diosdado Cabello, yo creo que él perdió mucho lugar dentro de digamos, prestigio, ¿sí? El prestigio de él se dañó mucho. Así que para poder hacer un golpe necesitas que los militares te sigan y hay que ver si lo siguen. Pero la verdad es que no sé, no tengo información si está por dar un autogolpe, pero imagino que los americanos no lo van a dejar igual. Ujú. El problema de todos ellos, es que todos ellos son cómplices no de una dictadura, sino de una banda criminal. Claro. Y ellos no quieren que esto se termine de tal forma que ellos terminen en una cárcel, como pasó en muchos casos, ¿sí? En América Latina. Eh, en el mejor de los casos, en una cárcel. Así que yo supongo que ellos van a hacer cualquier cosa para retener el régimen todo lo que puedan, no tanto por el dinero, sino por la supervivencia. Esto yo creo que es lo que pasa en la cabeza de ellos. Así que las internas son peligrosas en este caso, porque todo el mundo está tratando de salvarse y más bien mejor que se salven todos juntos, ¿sí? Y no matándose entre ellos. Pero Ujú. a veces el pánico hace estragos, ¿no? Claro, claro. Mucha gente tenía la expectativa de que esta transición fuera encabezada por María Corina Machado, por Edmundo. ¿Por qué Trump toma la decisión de prácticamente desplazarlos de este momento de transición? María Corina Machado se sentó 2 meses antes de la invasión con la gente de la Secretaría de Estado de Estados Unidos y le preguntaron muchas preguntas. Ujú, Prácticamente no supo contestar casi ninguna. María Corina Machado no tiene idea de lo que pasa en Venezuela. Entiendo de que ella cree que hay presos políticos, pero ni sabe cómo funcionan los sistemas, ni tiene acceso a los sistemas de poder, ni ujú. sabe cómo se engrasan, esto es muy importante, cómo se engrasan las piezas que hacen andar a Venezuela. ¿Quién las engrasa? Cuando me refiero a engrasan es, por ejemplo, pagar, ¿sí? O, Sí. o asustar. Este es un problema. Segundo problema que tiene María Corina Machado es que ella es socialista. Y los americanos no van a poner un presidente socialista en Venezuela, no va a pasar. Y Edmundo es no sé vos lo viste, es un personaje, nada, es una persona, no sé si es capaz de manejar un Sí. club. Es un Ujú. hombre totalmente sin carácter, sin nada, en medio de un país en crisis. Seguro que no lo van a poner a él. Aparte, es muy simple, si ponen a ellos, los otros se empiezan a preocupar ellos, los Sí, otros, y sí. pueden hacer muchísimo daño hasta que puedas controlar el país, y Machado no puede controlar el país. Así que hizo muy bien, no tenía ningún sentido. Vos sabés que hicieron algo parecido en Irak. No sé si te acordás, cuando entran a Irak, traen a un tipo del exilio iraquí que él iba a manejar el país. Y fue un desastre, pero un desastre terrible. El tipo no tenía la más mínima idea cómo funcionaba Irak, Ujú. porque fue exiliado de Saddam Hussein, no sé, 20 años. Es Sí. un hombre que estaba sentado en su casa mirando las cosas por televisión. Y cuando lo ponen a manejar Irak, el país se derrumba, un desastre hace. Así que me imagino que eso fue también parte de la decisión de no poner a estos que son básicamente, yo entiendo que tiene un premio Nobel, pero que son gente de segunda línea, ¿sí? Pero no son capaces de manejar un país ellos, ninguno de ellos. Ujú. ¿Y qué es lo que viene de ahora en adelante? Porque hasta ahora lo único que vimos fue, bueno, esta cuestión de, por un lado, Trump dijo, ya lo que teníamos que hacer lo hicimos y ahora las autoridades de Venezuela saben lo que nosotros queremos que hagan, o sea, casi casi estamos gobernando a la distancia. Desde adentro, desde Venezuela, a veces intentan demostrar cierta normalidad, más allá de que de a poquito están reconociendo eh, que sí, que le van a vender a petróleo a Estados Unidos, que sí, que están de alguna manera haciendo lo que Estados Unidos pretende. Tanto Trump como Rubio dijeron que es la primera de 3 etapas. ¿Cuáles son estas etapas que está planteando Estados Unidos para que Venezuela se recupere? Bueno, primero me imagino una etapa de estabilización, después una etapa de crecimiento y después una etapa política. ¿Te acordás con la dictadura en la Argentina que habían Sí. decidido, tenían todo el proceso, ¿cómo se llama? El proceso nacional, que también tenía etapas?
Exactamente lo mismo, ¿eh? Es un sistema para no hacer cosas, para planificar y no hacerlas. ¿Cuándo? Ujú. Le preguntaron cuándo y puede llevar varios años la primera etapa. Para mí es claro, no tienen cómo manejar Venezuela, Estados Unidos. Lo que necesitan ahora ellos, y esto es lo más importante, es que echen a los cubanos, a los rusos, a los chinos, y a los iraníes que hay, y Hezbollah Ujú. que hay de adentro. Sí. Ese proceso es el más importante y los únicos que tienen el poder para hacerlo realmente es Delcy Rodríguez. ¿Te imaginas que viene Corina Machado? No Sí, le van a prestar mucha atención a ella. claro. Así que los va a tener que ir echando de a poco. Algunos se deben haber ya ido, me imagino, varios. Yo me imagino que los hornos de las embajadas rusas y chinas estuvieron trabajando horas extras quemando documentos, ¿sí? Al no saber qué es lo que va a pasar. Pero yo supongo que este es el tema más importante. El petróleo es un tema a 12 años de obra. A mí me extraña que la gente grite petróleo, petróleo. Primero que los rusos y los chinos no vinieron a Venezuela por las arepas, ¿sí? Sí, Vinieron. claro, claro. Y el petróleo que tiene Venezuela está exportando el 1% del petróleo mundial cuando tiene las reservas más grandes del mundo. Es un desastre lo que tiene Venezuela. Venezuela, para recuperar su capacidad de exportación de petróleo, está a 12 años con inversión, de 50, entre 50.000 y 100.000 millones de dólares. Está todo hecho, como diríamos en Argentina, pelota, nada. Ujú. La infraestructura del petróleo es un desastre. Así que va a llevar 12 años reconstruir esto, no es un chiste. Mira, ¿cómo se va a llevar 12 años? Irak llevó 20 y Libia hasta el día de hoy todavía no llegaron al máximo de producción de petróleo. Por otro lado, te recuerdo que Trump quiere bajar el precio del petróleo a 50. Sí. $50 el barril, dijo ayer. Está interviniendo mucho en la economía Trump, cosa que está poniendo muy nervioso a los republicanos más conservadores. Te lo digo como cosa de costado, ¿sí? Sí. Ayer compró 100.000 millones de dólares de bonos de hipotecas, que eso es intervenir en el mercado. Quiere hacer una ley que prohíbe a las grandes compañías ser dueñas de las casas, las casitas que ellos compran y después las revenden. Ujú. Quiere sacar al intermediario del medio, algo así, ¿no? Algo pensado más o menos así. Sí. Cuando él está hablando de esas cosas, y es un problema, ¿viste? Porque son intervenciones, yo te diría, espásticas en su comportamiento, ¿entendés? La economía no funciona así, o deja de funcionar cuando pasa eso. Y está trayendo un poco de inestabilidad. Pero eso es un tema aparte. Y te digo, el problema de Trump es que le gusta sorprender y al final los países hay que manejarlos con hábitos, no con sorpresas, ¿no? Ujú. Sí, claro, claro. Y, a ver, primero, ¿qué hay detrás? ¿Por qué empieza con esta cuestión de el petróleo me lo vas a vender a mí? ¿Qué hay detrás de esa decisión de el petróleo no solamente me lo vas a vender a mí, sino que con la plata que yo te dé a vos, yo voy a decidir qué es lo que vas a hacer? Es un mensaje a China, no es un mensaje a Venezuela. China compraba todo el petróleo de Venezuela, el 75%, el 80% del petróleo venezolano, que por supuesto era ilegal comprarlo. Y lo compraba a precio de baratija. Primero que el petróleo es Ujú. malo, ¿sí? El petróleo venezolano es el peor, Sí. porque es el más pesado y es el más difícil de refinar. Entonces hace falta refinerías muy grandes que gastan muchísima energía, ellas mismas, en producir Ujú. petróleo, ¿sí? Fíjate, al final te tiene que salir positivo. Si tu refinería gasta más de lo que el petróleo te va a dar, no te sirve. Claro. Entonces, cuanto más pesado el petróleo, más difícil refinarlo y entonces vale menos. Pero China necesitaba ese petróleo, lo tenía prácticamente exclusivo y los expertos dicen, y yo no estoy seguro que la cifra es correcta, que es el 12% del gasto de petróleo de China, yo creo que es mayor. Ya le estaba comprando a Rusia y a Irán, ¿sí? Todo lo que el petróleo prohibido lo estaba comprando China. Ahora cuando le sacan a Venezuela el petróleo, y se lo sacan a China y se lo vende solo a Estados Unidos, China se queda con un déficit. Y hay algo curioso que yo no sé si vos te diste cuenta. ¿Vos te diste cuenta que el barco ese que agarraron es un barco que llevaba petróleo de Irán a Venezuela o de Venezuela a Irán? Dos países petroleros, ¿por qué van a mandarse petróleo uno al otro? Sí, Es como que, sí, es como que Argentina le manda al Uruguay carne. sí, 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 claro. Había ciertas dudas con respecto a lo que realmente transportaba y por qué tanta preocupación de Rusia de poner un submarino para cuidarlo. Era petróleo solamente lo que estaban trasladando? No sé, quizás se le trasladaban papeles, documentos de las relaciones entre Rusia
y Venezuela, pero lo agarraron el barco igual, ¿sí? Sí, sí. Decían que no tenía petróleo, de hecho estaba vacío. Mira. La historia es media rara del petróleo entre países petroleros entre ellos. Es algo que no me cerraba y no me sigue sin cerrar. Algo hay ahí detrás que no sé qué es. Estoy seguro de que eventualmente nos vamos a enterar de algo, porque es todo ocurre en el mar abierto, etcétera. Así que deben haber partes que saben qué pasó. Eh, Así que hay cosas curiosas en todo esto, muy curiosas. Y el mensaje de Estados Unidos a Rusia es clarísimo. No solamente te saqué el aliado, sino que ahora además te estoy parando los barcos. Y es una presión por el tema de Ucrania, porque Putin lo hizo quedar mal a Trump con Ucrania y eso siempre es una mala idea. Siempre Claro. es una mala idea dejar mal parado a Trump. Eh, Así que me imagino que eso es parte del lenguaje en este momento entre ellos dos. A ver, ¿qué mensaje o de qué forma, me parece que la forma más fácil de saberlo o la cuestión más directa es cómo perjudica a Cuba, digamos, es como una especie de carambola política, ¿no? Ataco Venezuela, lo saco a Maduro, tomo esta decisión, no estoy haciendo nada en forma directa con Cuba, pero prácticamente lo dejo al borde del abismo. Sí, lo importante son quiénes son los actores. Está Marco Rubio en esta historia, cuyos padres son exiliados de la dictadura de Castro, de Sí, Cuba. Así que él se la tiene jurada, seguramente. ¿Te acordás cuando Bush se la tenía jurada a Irak, a Saddam Hussein, sí, por el padre? Que sí, decían sí. de que. Y uno dice, no, no puede ser, así no se hace política. Y bueno, no sé si no se hace política, pero apuntala un poquito, ¿no? Ujú. Ayuda un poquito. Y yo creo que Marco Rubio está muy interesado en volver a tener a Cuba, que además es realmente un ojo en compota dentro de los americanos de Cuba. Así que sin petróleo, Cuba va a durar lo que va a durar, pero Estados Unidos no va a hacer cambio de régimen hasta que la gente no lo haga. Y la gente tiene mucho miedo. Mirá en Irán lo que está pasando. En Irán, viste, ya se están poniendo las cosas peor. Ayer hubo incendios en varios lugares, hay ataques de la turba y el gobierno todavía no responde. ¿Sabés lo que hizo ayer el gobierno iraní? Le ofreció a cada uno de los manifestantes si se vuelve $7. $7. $7. No funcionó. Poca plata. Vos sabés que en la tradición, por llamarlo así, en la folclore judeo-israelí, los judíos que vienen de Irán, de Persia, son tacaños. Viste que siempre hay en los Sí, distintos, está, los tontos, los tacaños, ¿sí? Los tacaños son los persas, ¿sí? sí, Así los llaman los iraníes. Y ayer con lo de los, con los $7 se llenó sí, se lo llenó las redes confirmaron. con memes diciendo, che, tacaño, $7, ¿en serio? Claro. Este, pero es esto, ¿sí? Ya no saben qué hacer, ¿sí? No tienen miedo de dar una represión muy jodida porque los americanos dijeron que van a bombardear. Y ellos leyeron el mapa de Venezuela bien correctamente, ¿sí? Y Irán trató, y perdóname que cambie de tema, pero creo que es importante de señalar, Irán trató de convertirlo esto en una guerra, dijo, estamos en guerra con Europa, Israel y Estados Unidos para que la gente deje de manifestarse y se sienta tocada por el nacionalismo. Ujú. Pero inmediatamente y públicamente Estados Unidos y Israel le dijeron a Irán, no tenemos ninguna intención de atacarlos, cero ninguna. Y con eso se les desarmó el argumento principal y lo ves a los iraníes bastante perdidos, ¿eh? ¿Qué hacer en esta situación? Eh, Así que, y fíjate qué interesante, vos me hablabas de Cuba, ¿sí? Yo te hablo de Irán. Vos mirá las cosas que tienen que ver con esto de Venezuela. Claro. Ni hablar de los golpes a China. China está en medio de la historia de la inteligencia artificial de ellos, que dicen que el año que viene van a ser independientes, lo cual me causa muchísima gracia. Pero aparte de eso, Estados Unidos le permitió a Nvidia a venderle los chips los menos sofisticados, la tercera generación, a China. China primero dijo que no, después Estados Unidos dijo que no, después China dijo que sí, Estados Unidos dijo que no y después dijo que sí, y ahora China dijo que sí, pero no, y están dando vuelta con esa historia. Y China no tiene otra posibilidad que comprar los chips estos. No, no, no hay otra. No pueden salir, no pueden salir de esa situación. Con lo cual se meten en un lío más grande. Pero lo que quiero decir es que China estuvo recibiendo varios golpes desde muchos lados y Venezuela es uno de ellos.
Esto es la política exterior americana. Ahora, ¿qué hizo Trump? Trump tiene un problema, él sabe que a los americanos no le interesa la política exterior. Nadie. O sea, son 6 tipos lo que le interesa. ¿Sí? La gente que Ujú. ves haciendo manifestaciones, nadie. Sí, sí, sí. Los americanos les interesa el precio de la nafta y el pago mensual de la hipoteca. A los demás no les interesa nada. Entonces, para convertirlo en un tema interesante, él lo trae a Maduro a Nueva York. Y ahora ya no es un tema internacional, ahora es un tema nacional. Ujú. Y entonces él distrae con eso también, ¿sí? Él tiene toda la historia que tiene que distraer de varios temas, varios, entre ellos el de Epstein también, ¿no? Claro. Así que lo que vemos es que las acciones de Trump tienen efectos mucho más allá de lo que es el futuro de Venezuela, ¿no? Mucho más allá. ¿Y Rusia cómo queda en todo esto? Y Rusia se la vio venir. Yo creo que Rusia sí se la vio venir. Decidió Ucrania sí, Venezuela no. Venezuela era la forma que tenía Rusia para molestar a Estados Unidos. Desde el momento que esto se le empieza a caer, yo creo que los rusos ya antes empezaron a despegarse de Maduro. eh, y utilizaron lo que podían. No les interesa el petróleo venezolano a los rusos, porque los rusos tienen petróleo, de ellos. Ujú. Claro, De hecho, tiene un problema para vender el de ellos. Imagínate. De hecho, el venezolano compite con el ruso, porque los dos están sancionados. claro. Hay un mercado blanco de petróleo y un mercado negro. En el mercado Ujú. negro también hay competencia. ¿Sí? Entonces está Irán, está Venezuela y está Rusia. Así que ahí hay conflictos de intereses importantes. Y para Rusia el petróleo es importantísimo, porque es lo que le permite, entre otras cosas, financiar la guerra. Claro. Así que, y parte del motivo que Trump quiere bajar el precio del petróleo mundial es apretar más a Rusia, porque Rusia, si baja el precio del petróleo blanco, el del negro también tiene que bajar. Es un movimiento de pinzas muy interesante y claramente participó gente no solamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Marco Rubio, sino también la gente del Tesoro, seguramente. Esto es parte de una política general con los golpes de sorpresa de Trump. Claro, claro. Internamente da la sensación de que está muy empoderado Rubio por su pasado, por su historia familiar, y no tanto J.D. Vance, que sería el futuro, o por lo menos hasta no hace mucho tiempo era el que podría continuar con el gobierno de Trump, ya que Trump no tiene reelección. ¿Cambió el escenario en la política americana? Un poco, un poco. Rubio claramente está creciendo. El hecho que Venezuela es el tema y no otro tema. Venezuela no había urgencia con Venezuela, la verdad. Claramente es un regalo de Trump a Rubio, ¿sí? Y especialmente porque Rubio, te recuerdo, tiene ya dos papeles importantísimos, que no se puede creer que una persona pueda hacer esos dos trabajos. Uno es secretario de Estado, es decir, canciller, y por el Ujú. otro maneja todo el tema de la seguridad americana, del Consejo de Seguridad de ellos, interno americano. A eso le querés agregar de que también le dijo Trump que va a manejar Venezuela y este hombre va a colapsar. Creo que se dividió en dos. Vance habla de la parte interna de Estados Unidos y Rubio de la parte externa y de esa forma los tiene a los dos cerquita. Yo lo vi a Vance perdiendo un poco de brillo cuando se asoció o no se desasoció de Nick Fuentes. Nick Fuentes es un nazi, directamente nazi, antisemita abierto, pero en general es un xenófobo. Te recuerdo que la esposa de Vance es de la India. Y Nick Fuentes, dijo que es una vergüenza que esa mujer sea la esposa del vicepresidente. Aún así, es un hombre fuerte, no fuerte, ¿no? Tiene un pequeño contingente en el Partido Republicano y como Vance piensa en el futuro, sí, de su elección, y como ya Ted Cruz, otro senador de Texas, anunció que se presenta para presidente de Estados Unidos para la próxima vez, ya, mira 3 años antes, entonces Vance empezó un poquito a perder lustre, por llamarlo así, y ayer, viste que hubo la gente de la Policía de Inmigraciones mataron a una Sí, mujer. sí, 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 en Minnesota. Sí, sí, que dicen de que fue defensa propia, no importa. Probablemente un accidente. Iván salió a defenderlo al hombre de la policía con forma muy vehemente y en todos lados, creo que apoderándose de esa agenda, porque estaba sin agenda él, ¿entendés? Este Ujú. es otro problema de estos tipos. Vos Claro. necesitas estar en los medios, tenés que tener una agenda, algo. Y las agendas de Vance
especialmente los temas de las, ¿cómo se llama? De los temas woke, que le atacaba mucho, perdieron fuerza y él mismo un poco había desaparecido de los medios. Así que él volvió a los medios y creo que vemos sí, una pugna entre estos dos y Ted Cruz, que no se chupa el dedo, ¿sí? Así que ya tendrías tres candidatos, si bien Rubio dijo que el próximo candidato es Vance porque es el vicepresidente, mostró una lealtad absoluta y tampoco desarmar un poco el lío a nivel público, pero a nivel personal estoy seguro de que él piensa ser presidente. Claro. Y a nivel regional, ¿qué puede llegar a pasar? Estoy pensando en la tensión con Colombia, que hasta hace no mucho tiempo estaba realmente muy, muy, muy tenso todo lo que generaba Petro y rápidamente se alineó y dijo, bueno, me voy a ver dentro de muy poquito con Trump. Cierta tensión con la presidenta de México, hablando sobre todo de la presencia de cárteles, ¿no? Recordemos que detrás del secuestro de Maduro está el tema del narcotráfico, más allá de la dictadura. Y Brasil como tercera incógnita con respecto a qué puede llegar a pasar en la región. Bueno, Colombia, Petro le quedan unos meses de gobierno, que va a perder las elecciones en mayo. Yo supongo que las va a perder por paliza. De hecho, él perdió las municipales, sacó 10% de los votos en las municipales, que fueron hace un año y medio. Así que yo supongo que vamos a hablar de Petro. Lo que hizo con Petro es lo mismo que hizo con Mamdani. ¿Te acordás con Mamdani? Habló pestes de Mamdani, habló pestes de él, lo invitó a la Casa Blanca y Mamdani terminó hablando bien de Trump. Sí. Él quiere hacer lo mismo con él. He wants to charm him, como se dice en inglés. Él quiere, ¿cómo se llama? Seducirlo. Seducirlo. Trump tiene dos formas, ¿sí? Seducción o palo y seducción y alternativos. Claro. Así que lo va a traer a la Casa Blanca para eso, a cambio de que deje de hinchar Petro y deje de molestar. Igual se está yendo, igual no le importa, y Trump queda como el simpático, el bueno, el agradable en estas cosas. Cuanto a México, eh, la verdad que el tema de los carteles es muy grave, ¿sí? Y la presidenta que empiezo a creer de que realmente tiene intención de luchar contra ellos, si bien ella no tiene cómo, por un lado, pero ella no es capaz de hacerlo, no tiene cómo hacerlo ella. Y como ella no tiene cómo hacerlo, los americanos ya amenazaron varias veces que van a hacer algo. Es riesgoso lo que tienen que hacer los americanos, pero si ella no se pone las pilas, si ella no soluciona el problema, a ver, se pone las pilas. Ella se puede poner todas las pilas que quiere, ¿sí? Si no tiene la capacidad de hacerlo, y yo intuyo que no la tiene, en algún momento los americanos van a hacer algo, especialmente cuando Trump necesite desviar la atención en algo muy importante que se le pone, él bombardea Michoacán o no sé, o algún lugar de esos donde están algunos de los narcos. Y después habla, ¿sí? Te recuerdo que hace poco hicieron algo parecido que con Maduro, con uno de los líderes, con el Mayo Zambada. El Mayo estaba negociando con el hijo de Chapo, y no sabía que el hijo de Chapo estaba arreglado con la DEA. Y le dijo, che, tengo unos terrenos en el norte de México que te los quiero vender porque de ahí podemos hacer túneles para Estados Unidos. Se subió en avión y aterrizó en El Paso, Estados Unidos, y ahí lo arrestaron. Claro. Es decir, este tipo de cosas se hacen, son simpáticas, hacen ruido, pero el narcotráfico de México, especialmente el fentanilo, es un problema. Bajaron mucho las muertes por fentanilo, esto también es cierto, mucho. Parece que lograron, como no hay inmigración desde México, está claro que parte de los inmigrantes se llevaban las drogas encima, ¿sí? Entraban ilegalmente, por supuesto no había aduana. Como no había aduana, los tipos llevaban un paquete con fentanilo y ¿cómo lo parás? Eso se terminó, es decir, el paso hormiga, y aparentemente eso es el 40% del fentanilo que llegaba a Estados Unidos. Y con Lula, digamos que queda como el único Lula. gran referente de la izquierda regional. Lula no duerme de noche ahora. Maduro, si habla, lo entrega a Lula, que sería el gran premio para Estados Unidos. Para Estados Unidos, quedarse con Brasil es lo más importante, ¿sí? Es el país más grande. Yo entiendo que los argentinos se sienten muy importantes, pero realmente el país más importante lejos en América Latina es Brasil.
Y quedarse con Brasil es muy importante porque además desarman los BRICS, básicamente, ¿sí? Se terminan los BRICS. Brasil se va y se va y van a quedar estos solamente los países Rusia, India. Bueno, ahora se agrandó muchísimo, está Irán, no sé, toda clase de países ahí adentro. Ujú. Pero yo creo que sí, si habla Maduro, Lula dura 15 minutos. Eh, pero hay que ver si lo va a hacer, si va a hablar, si Maduro lo va a hacer, y puede ser que Estados Unidos lo dosifique, decida cuándo utilizar lo que dice Maduro, ¿entendés? No inmediato. Claro. Quizás le sacan toda la información y después la van usando según vayan necesitando. Pero van a ir viendo qué pasa con las elecciones con Lula. Yo creo esa es mi opinión, que Lula va a perder si se presenta frente a él el gobernador de Sao Paulo. Si se presenta un hijo de Bolsonaro, las chances de Lula son mucho mayores. Pero tiene 80 años. El Economist salió con una editorial diciendo: Lula, sos Biden, andate, no pidas reelección, es un desastre. Lo que pasa es que si no se presenta Lula a reelección, ahí sí, la izquierda seguro no gana. Pero así que no tiene más remedio que ponerlo a él. Él tuvo, ¿te acordás? Tuvo un problema en el cerebro, un derrame, no sé, Ujú. no se supo exactamente qué tuvo. Sí, Así sí. que eso, te digo, tiene 80 años, ¿sí? Ser presidente de un país como Brasil, además. Sí, no es Liechtenstein, que va a ser, Claro, claro, claro. sí. Entonces, no sé. Pero, vuelvo a repetirte, para Lula, para Petro, pero especialmente para Lula y para los Kirchners, y me refiero a todo el entorno Kirchner, ¿sí? Todos los que Ujú. hicieron negocio con Venezuela, Maduro es una sentencia de muerte, no sé de muerte, pero de fin de carrera política, de fin de todo. Claro. Y hay que ver si hay plata de ellos en algún lugar. Yo lo que escuché, estuve leyendo, y es posible que el dinero de Maduro, dice que hay 10.000, se encontraron 10 mil millones de dólares, ¿sí? No sé si Ujú. saliste, en bancos suizos, Sí. en el Credit Suisse, en el Julius Baer, etcétera, que son de testaferros de él, no son de él, por supuesto, no están en su nombre. Es un montón de plata, 10 mil millones de dólares, pero me imagino que hay mucho más y la lógica dice que están en Qatar, un país que se dedica a este tipo de negocios, ¿sí? Ujú. Bastante turbios, que trabaja con Hamas, son gente difíciles y que tienen, por supuesto, la posibilidad de mantener un secreto bancario de ellos. Así Sí. que es posible que la plata o parte de la plata esté en Qatar. Eh, y si esto, una vez más, si Maduro lo revela, Qatar está en un problema muy serio, muy serio, Claro. muy. Clarísimo. Así que sí. Muki, antes de terminar, siempre te invito a que me ayudes a entender qué está pasando con la actualidad. Obviamente se está llevando toda la atención, toda esta cuestión vinculada a Venezuela y la incertidumbre o el paso a paso de esta serie de transiciones que se van a vivir en Venezuela, pero simultáneamente, y vos lo decías, están pasando cosas importantes en Irán. ¿Hacia dónde puede escalar y por qué se está dando en este momento? En Irán, la única chance, en mi opinión, que esto termine con el régimen es un golpe de Estado militar, que los Ujú. militares tomen el gobierno. ¿Por qué? Porque una vez más hay muchos focos de poder y todo el poder es religioso en Irán. Hay, por supuesto, ellos tienen las guardias republicanas, que es otro ejército, sí, es un ejército al costado del ejército con mucho poderío, que Israel se lo destruyó en la guerra de los 12 días. Israel los dejó totalmente sin infraestructura. No tocó mucho el ejército, cosa que no sé si no estaba pensado así. Y ahora si el ejército decide tomar el gobierno, no va a ser incruento, va a ser un baño de sangre muy importante. Me imagino que la ciudad de Qom, donde es el centro religioso de Irán, este, sería un foco grande de represión muy grave y muy importante, pero que esta posibilidad ocurra es, en mi opinión, la única chance que haya cambio de régimen en Irán. La gente en la calle no va a tirar abajo el régimen, no va a pasar. Eh, que el régimen va a tener que ser más cuidadoso, pero no se va a entregar. Otra vez más, esa gente si se llega a entregar, ellos sí que terminan colgados de una soga, sí, está clarísimo, ¿no? Ujú. Saddam Sí, Hussein. claro. Literalmente, claro. Sí, terminan, aparte con la gente que ellos mataron, ¿viste? Y además ahí las venganzas van a ser familiares, ¿eh?
Esto hay que tomar en cuenta. En Medio Oriente las cosas no terminan en la persona misma. Muchas veces la venganza se mata a los hijos, a la familia, a los amigos de los hijos. Es bravo, es bravo. Las venganzas, especialmente de actos tan terribles de tanto tiempo, pueden ser. Y eso es otra vez un problema, ¿sí? Entonces el ejército es el único que podría garantizar el orden en Irán y supongo que lo va a tener que decidir el ejército en qué momento le conviene hacerlo. Yo Ujú. supongo que esto va a ocurrir en algún momento. En algún momento el ejército va a tomar el gobierno. La pregunta es si ahora o dentro de 1, 2 o 3 o 4 años. Vamos a ver. Bien. Y en el resto del mundo tenemos a Rusia con Ucrania. Rusia sigue tirando, hoy tiró otros nuevos misiles. Está cada vez más agresiva Rusia, pero simplemente quieren desmoralizar a los ucranianos. Estamos en medio del invierno y cada vez que le cortan la electricidad, la gente se muere de frío, Claro. literalmente. Sí, sí, sí. Entonces, este es el plan ruso. Es un plan. Lo que pasa es que los ucranianos no son tan estoicos como los rusos, pero son estoicos, así que se Ujú. la están aguantando. Y están todos esperando a ver qué va a hacer Putin. Para mí es clarísimo: Putin no puede llegar a ningún arreglo en el cual el mediador es Trump. No puede. No puede porque él siempre se presentó como un igual a Estados Unidos y que Rusia heredó a la Unión Soviética y por lo tanto es de igual a igual con Estados Unidos, ¿sí? Si hay un mediador, en general es más importante que vos. Vos estás haciendo lo que el mediador quiere, etcétera. Así que yo no creo que puede llegar a haber ningún acuerdo mientras el mediador sea Trump. Que después los rusos encuentren un mediador que les sirva si quieren terminar la guerra, puede ser, pero en este momento no tienen ninguna intención de terminar la guerra y la guerra esta va a seguir para rato. Lo hablamos, ¿te acordás cuando hablamos lo que va a pasar este año? Ujú. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Muki, ¿dónde vas a estar la semana que viene? En Punta del Este. Ah, qué Sigo, buena vida. sigo en Punta del Este, sí, sí, después voy a Buenos Aires. Bueno, Muki, nos Bueno, encontramos la semana que viene nuevamente a ver qué es lo que está pasando en el mundo. un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos. Este es otro capítulo del Observador Internacional, esta conversación que mantenemos a la distancia entre Muki Tenenbaum, el Observador Internacional, y quien les habla, Horacio Cava. Hasta la próxima.